Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Son inútiles las especulaciones que hablan de una renuncia del Papa Francisco, señala el secretario de Estado, el cardenal Parolin. El Papa recibe tarjetas y dibujos hechos por niños en Roma. Celebran misa por el Santo Padre en la Catedral de Roma. La oficina de prensa de la Santa Sede da a conocer el mensaje del Papa para la Cuaresma 2025. El Observatorio para la Libertad Religiosa de España pide reforzar la seguridad ante amenaza islamista a sus catedrales. La Conferencia del Episcopado Mexicano llama a la unidad nacional ante las políticas del presidente Donald Trump hacia México. Arzobispos se une en oración por las víctimas del derrumbe en un centro comercial en Perú. Se revela que la renuncia de un obispo argentino se debe a denuncias en su contra. Y por último, obispos de Estados Unidos demandan a la administración Trump por congelar fondos para los refugiados. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, les saludamos con afecto. Es un gusto estar con usted a través de la radio. Gracias por su amable compañía. Hoy tenemos el gusto de acompañarle en la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Pues ya más tranquilos porque la salud del Papa va mejorando. Marisa, tenemos mucho que informar, ¿sí? Sí, pues empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Comenzamos con información procedente de la Santa Sede para darle a conocer que el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, calificó de inútiles las especulaciones que hablan de una renuncia del Papa Francisco y dijo que lo importante es que recupere su salud y pueda volver al Vaticano. El propio Francisco, en diciembre de 2022, en una entrevista con el diario español ABC, explicó que al inicio de su pontificado, él le había entregado su renuncia al cardenal Tarcisio Bertone, quien era entonces secretario de Estado, y dijo: yo la firmé y le dije, en caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Y luego, dijo el Papa, no sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado. La salud del Papa Francisco, ingresado en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero, ha presentado una leve mejoría, informó la oficina de prensa del Vaticano. Según el último parte médico publicado, el Santo Padre no ha sufrido ninguna crisis respiratoria asmática durante el día y los últimos análisis de laboratorio han reflejado signos positivos en su evolución. Francisco recibió una gran cantidad de tarjetas y saludos dibujados a mano por estudiantes de Roma mientras continúa enfrentando una serie de emergencias médicas en el Hospital Gemelli. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa fue ingresado en el hospital el viernes 14 de febrero para someterse a pruebas y recibir tratamiento por bronquitis. Tras una semana completa bajo cuidado médico, el 22 de febrero se anunció que el Papa había sufrido una crisis respiratoria y que había requerido de una transfusión. El vicario del Santo Padre para la diócesis de Roma, el cardenal Baldassare Reina, celebró el pasado domingo 23 de febrero una misa en la Basílica de San Juan de Letrán por el Papa Francisco ingresado en el hospital con una neumonía. Esta noche quisiéramos, de alguna manera, hacer llegar a nuestro obispo nuestro afecto, nuestro abrazo
y sobre todo nuestra oración, todos juntos como una única gran familia. Los presbíteros, los diáconos, los seminaristas, los religiosos, las religiosas y todo el santo pueblo de Dios pidió el purpurado al inicio de la Eucaristía. En otras noticias, la Oficina de Prensa de la Santa Sede ya publicó el mensaje para la Cuaresma del Papa Francisco de este año, que comienza la Cuaresma el 5 de marzo con el miércoles de ceniza, y en el mensaje invita a los fieles a confrontarse con la realidad concreta de algún inmigrante o peregrino, dejando que esa experiencia los interpele. El texto del mensaje fue escrito por el pontífice el 6 de febrero, 8 días antes de su hospitalización, y apenas acaba de ser publicado el pasado martes. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia reclama al Ministerio del Interior que refuerce la seguridad en las catedrales españolas tras conocerse que el grupo terrorista islámico Daesh ha amenazado de forma directa estos templos españoles. Según dio a conocer recientemente MEMRI, una publicación especializada en terrorismo de raíz islamista, se está difundiendo un cartel con la etiqueta "Vamos a matar", en el que se ve a un terrorista armado con un cuchillo y una imagen de una catedral española. En otras noticias le informo que el Sínodo Permanente de Obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana ha denunciado la persecución religiosa en los territorios ocupados por Rusia y ha pedido que no se negocien ni la fe ni la libertad en un posible acuerdo de paz. La Iglesia hace un llamado urgente a que en cualquier acuerdo de paz no se negocien ni la fe ni la libertad de Ucrania, señalaron los obispos greco-católicos ucranianos. En su mensaje publicado lamentaron que en las zonas ocupadas numerosos fieles y clérigos de diversas confesiones hayan sido arrestados y que la libertad religiosa esté siendo erradicada. Ucrania cumple 3 años de resistencia frente a la invasión rusa. Según datos de la ONU, más de 12.600 civiles han fallecido por el conflicto, entre ellos más de 2.400 niños. Además, más del 10% de las viviendas han sido dañadas o destruidas, provocando más de 2 millones de familias desplazadas. Mientras el conflicto se intensifica, la incertidumbre sobre el futuro sigue marcando la vida de los ucranianos. En este contexto, el nuncio apostólico en Ucrania, Monseñor Visvaldas Kulbokas, subraya que, a pesar del dolor y la devastación, la esperanza sigue siendo el único refugio para quienes sufren la guerra. En noticia procedente de África, le damos a conocer ahora que los habitantes de un pueblo en la asediada provincia de Kivu del Norte en la República Democrática del Congo están pidiendo oraciones luego de que aproximadamente 70 cuerpos fueron encontrados dentro de una iglesia en la localidad. Fuentes locales contactadas por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada informaron que las matanzas ocurrieron entre el 12 y el 15 de febrero en Maiba, un pueblo en la región oriental del país. El sacerdote polaco Greg Dimek, de 58 años, fue hallado muerto en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Kotbok, en Polonia, el pasado 13 de febrero. El autor, un ex policía, ha confesado los hechos, aunque sin precisar los motivos que le llevaron a cometer el crimen. Alrededor de las 19 de la tarde, los vecinos avisaron a las autoridades tras escuchar unos gritos que procedían de esta parroquia situada al sur de Polonia. Al llegar a la casa rectoral, la policía encontró el cuerpo sin vida del padre Greg Dimek y pudo arrestar a un hombre que intentaba huir. El Papa estableció un nuevo organismo vaticano el pasado 26 de febrero. Se trata de la Comisión de Donaciones a la Santa Sede.
Su tarea específica será la de incentivar las donaciones con campañas específicas entre los fieles, las conferencias episcopales y otros potenciales benefactores, se informa en un documento que se ha dado a conocer a través del que el Papa Francisco erigió este nuevo ente de la Santa Sede. Francisco nombró un nuevo arzobispo y un obispo para México. Se trata de Monseñor José Francisco González González, quien asumirá la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, y del padre Andrés Sainz Márquez, designado para la prelatura de Jesús María El Nayar. El anuncio fue hecho por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y comunicado en México por la Nunciatura Apostólica. Hasta aquí la crónica de los sucesos ocurridos en Europa, en la Santa Sede y en Oriente. Usted ha quedado bien informado. Ahora escuchemos una nota que se trata del miércoles porque de ceniza. Este miércoles Sí, 5 de marzo ya es miércoles de ceniza. Sí, todos vamos a ponernos nuestra ceniza Vamos. en la frente. La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años después de Cristo, y fue a partir del siglo XI cuando la Iglesia de Roma comenzó a imponer las cenizas al inicio de este tiempo. Al recibir la imposición de la ceniza recordamos que somos efímeros, que nuestro tiempo está marcado entre nuestro nacimiento y nuestra muerte, y que sin Dios ni habríamos nacido ni estaríamos llamados a vivir luego de morir. En efecto, con la fórmula memento homo quia pulvis est, et in pulverum reverteris, recordamos la realidad que envuelve a nuestro cuerpo, que del polvo procede y que al polvo ha de retornar, es decir, el alma al cielo y el cuerpo a la tierra. La ceniza hecha de ramos de olivo bendecidos el domingo de Ramos del año anterior es un símbolo, y su función está descrita en el artículo 125 del Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, con el siguiente texto. El comienzo de los 40 días de penitencia en el rito romano se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas que distingue la liturgia del miércoles de ceniza. Propio de los antiguos ritos, con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente de cada bautizado que está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles que acuden en gran número a recibir la ceniza a que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual. Ahora ya usted conoce más del miércoles de ceniza. Y para conocer todavía más, Sí, más. tendré el gusto de conversar con Adolfo Ruiz Guzmán, él es liturgista, para que nos explique detalles acerca del miércoles de ceniza y también de la Cuaresma. Una pausa por ahora y volvemos con esto y con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos en más de los servicios informativos de Ver y Creer para darle cauce ahora a la entrevista. El 5 de marzo será miércoles de ceniza e inicia la Cuaresma. Así que sobre este tema conversaré con Adolfo Ruiz Guzmán, quien es liturgista y maestro de celebraciones litúrgicas, para que nos explique pues todo lo que queremos saber en torno a la ceniza y a la Cuaresma. Bienvenido, querido Adolfo. Querido Roberto, siempre es un gusto estar aquí en tu casa, aquí con todo el equipo que siempre me recibe súper bien. Al contrario, ya ves que si en tanta flor me voy a tener que besar al piso. No, es que así lo escribió Santa Teresa. Y tiene toda la razón. 3 gracias nos da Dios. Una, saberlo. Otra, saber que lo sabes. Otra, saberlo decir. Entonces, hay gente que no sabe, ¿no? Hay gente Eso está peor, que es pero... totalmente impermeable.
Hay gente que sabe, pero no sabe que lo sabe. Y hay gente que sabe, pero no lo puede decir. Le falta elocuencia. Y tú no me digas que no tienes las tres. Bueno, es por el Espíritu Santo, pero no es por gracia de uno. Ceniza. ¿Por qué? Me decía un sacerdote una vez, mira, la gente puede no bautizar a sus hijos, no casarse, no confesarse, no ir a misa, pero que no sea miércoles de ceniza, porque no hay falta. Es muy curioso eso, porque luego hemos confundido el elemento sacramental, o sea, un sacramento con un sacramental que nos permite poder entender este misterio. O sea, no podemos poner por encima la ceniza de lo que tú mencionabas, o sea, de una celebración eucarística, no lo podemos poner por encima. Pero la ceniza nos ayuda porque al final necesitamos tener ciertos elementos que nos ayuden a entender qué es lo que se está viviendo en los diferentes momentos. Entonces, por ejemplo, la ceniza nos ayuda a recordar estos elementos de que nuestra vida es pasajera, pero que estamos en una peregrinación para llegar a la victoria. De hecho, por eso la sabiduría del ciclo litúrgico a mí me gusta muchísimo, porque eso nos recuerda nuestra vida. Por ejemplo, el Adviento pues es otro tono, aunque dicen es que se viste de morado, sí, pero es otro tono porque nos estamos preparando para un gozo y una alegría. Pero en la Cuaresma nos estamos preparando para la victoria. Ajá. Y aquí en esta victoria durante estos 40 días es para tomar fuerza de lo que va a venir, porque es tan grande lo que sucede en el Tríodo Sacro, sobre todo en la Pascua, en la Resurrección, que necesitamos prepararnos y recordar que esta vida es pasajera, que absolutamente nada de lo que hagamos aquí se va a poder comparar con esa victoria que nos espera en la Pascua, en nuestra Pascua. Entonces esa ceniza, eso tan efímero, nos está recordando esos elementos, que venimos de, hay que recordar la parte del Génesis, venimos de la tierra y vamos a regresar hacia esa tierra, o sea, vamos a regresar de las cenizas, muchas personas dirían que como el ave fénix, ¿no? de regresar, pero esa ceniza pues nos recuerda lo que es ese sentido de la humanidad, que no hay nada que nosotros hagamos o que nosotros nos podamos atar en esta vida que no nos va a llevar a esa Pascua, que es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, esta ceniza yo veo que tiene un antecedente en la Antigua Alianza o en el Antiguo Testamento, porque se hacía penitencia poniéndose ceniza, cubriéndose, como ya ves el rey David, ¿no? Sí, claro, o sea, esa parte penitencial, eso también no hay que olvidarlo, porque incluso pues ves que hasta te invitan a que te confieses durante este periodo y lo que tú decías al arranque del programa, la conversión, pero también una palabra que sé que te gusta mucho en griego, la metanoia. Ah, sí. De cómo podemos lograr avanzar, de ser estas personas y que eso nos ayude a transformarnos. Y el hecho de que nosotros lo que nos recuerdan cuando nos colocan la ceniza es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y eso lo escuchamos cada año, pero quiero invitarles ahora que estamos próximos a celebrar o a recordar este miércoles de ceniza, que todos los días tenemos esa oportunidad para convertirnos y voltear a ver a nuestro Señor. O sea, esa conversión diaria de todos los días, de aquello que nos cuesta en la vida cotidiana. Porque en eso va a ser lo que va a consistir la santidad. Recordar cómo todos los días podemos buscar esas oportunidades para acercarnos más al Señor. Si yo llego y hago mi examen de conciencia, que a mí me gusta mucho hacerlo, hacia el final del día, porque puede ser nuestra última confesión de la vida. Y ahí tenemos esa oportunidad para convertirnos, para agradecerle al Señor y para verlo de cara a Él. Yo a mí me gusta plantear la conversión no por el hecho de que tú te sientas o tú creas o te sientas avergonzado por el pecado, sino darte cuenta que si tú ves de cara a Dios, si tú te conviertes y ves de cara a Dios, puedes llegar a ser una mejor persona. Ajá. Para eso es la Cuaresma entonces, para que nos preparemos a el encuentro con Dios, cuando Él diga, pero antes ser una mejor persona. Claro. Entonces, es un gesto principalmente penitencial. Recibo ceniza como un signo, a ver, Adolfo, como de mortificación, porque esa palabra me gusta. Dijiste que me gusta metanoia en griego, ¿no? Que es lo que está más allá, una mentalidad que me permita llegar más allá. Pero esta otra, mira, penitencia, mortificación, ¿qué no es un poco morir? Mortificar es de muerte. Me mortifico, me muero un poco, me mato un poco, ¿no? Sí, o sea, es la parte del sacrificio, que eso hay que recordar que eso también son elementos centrales dentro de la Cuaresma, que los escucharemos en el Evangelio, cuando se nos invitan las 3 prácticas que debemos de hacer para tener una Cuaresma exitosa, vamos a decirlo así, ¿no? La parte del ayuno, la limosna y la oración. Empecé al revés a propósito, ¿y con cuál empecé? Sí. Empezamos con esa ¿Oración? parte de la oración, el ayuno y la limosna.
La parte de la mortificación hay que recordar que no es en un sentido corporal y no tampoco es en un sentido literal, sino lo que estamos buscando es que podamos morir a nosotros mismos para que desocupemos nuestro espacio, para que el Señor ocupe el espacio de nosotros. ¿Me mortifico? Claro. Muero a mí, a mis negras intenciones. Y eso es lo más difícil del seguimiento del catolicismo. O sea, cuando eres discípulo seguidor de Jesucristo, esa es la parte más difícil. El vencer mi plan, mi proyecto, mis deseos, por aceptar el plan y el proyecto que Jesús tiene para cada uno de nosotros. A mí me encanta el inicio del Evangelio de San Juan, digo, es muy teológico, ¿no? Cuando te habla del inicio existía la palabra, pero ahí te va una cosa, cuando aceptamos el proyecto de Jesús, cuando aceptamos su señorío, que es también lo que hacemos en el Domingo de Ramos, aceptar el señorío de Jesús, estamos diciendo que tu palabra, que tiene que ser pronunciada a través de mí, resuene en los demás. Y eso es lo que estamos buscando lograr hacer con la metanoia, que yo me tengo que convertir, diríamos hoy, en un portavoz de esa palabra que solo a través de mí podía resonar en este mundo. ¿Ubicas esa pintura de San Juan Bautista que hizo el Caravaggio? Bueno, lo pintó varias veces, pero en particular, luce sedente, tranquilo, pero en la expresión en el rostro es muy fuerte. Pienso que está meditando en su misión. ¿Qué es lo que tú acabas de decir, Adolfo? Ser voz del que clama en el desierto. Y el que clama en el desierto es Dios. Entonces, ¿dices que tenemos que ser eso también? Sí. ¿Ser voz de Dios? Todos estamos llamados para hacer eso. Pues el hecho de ser bautizados, pues tenemos esa consagración de profeta, sacerdote y rey. Tenemos que ejercer más seguido esa parte de la profecía, de como el llamado del profeta. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad cuando te llama, ¿no? Aquí estoy, y esa es la respuesta que deberíamos de dar. Pero con la mortificación y con lo que vivimos durante la Cuaresma, eso nos va a estar recordando cuál es la forma de poder acercar para poder cumplir con esa misión. Lo vamos a ir viviendo a lo largo de los domingos, pero en particular la oración. Yo no puedo hablar de lo que no conozco, lo que mencionabas hace rato de las 3 características. Yo no puedo tener una oración sincera si no conozco al Señor. Obviamente me va costando trabajo porque hay diferentes circunstancias de la vida que a lo mejor van determinando mi forma de crecer, cómo voy desarrollándome. Pero la oración que más se escucha es la oración sencilla, la que brota del corazón, la que nace de esa necesidad de sentirme incapacitado, de sentirme limitado y que volteo a ver a mi Creador. ¿Qué tal entonces que comencemos la Cuaresma reconociendo que hemos fallado, como el rey David? Bueno, la fallota del rey David, ¿no? Que hemos caído, que no hemos actuado conforme a la voluntad de Dios, que hemos tenido otras prioridades. Reconocer esa culpa, mortificarnos, es decir, ponernos en misa y comenzar la Cuaresma, ¿sí? Y ejercer la voluntad. Y ejercer la voluntad de Dios. Exacto, y también ayuda en ese sentido con la oración, con esa fuerza que me da la oración y con el ayuno, alcanzar a mortificarme para yo poder conquistar mi voluntad y saber que soy un instrumento del Señor. ¿Cómo comenzar entonces la Cuaresma recibiendo la ceniza? ¿Con qué actitud? Me caí, resbalé, etcétera. Me la pone el Padre aquí. Pero Padre, que sea grande y en forma de cruz para que todos vean que soy muy devoto, ¿no? Deja tú eso. Ya la tengo, ¿y luego qué? Hay que poner esa ceniza más en el corazón. O sea, pero aquí me gustaría insistir que todos los que somos discípulos, seguidores de Jesucristo, estamos llamados a ir a más, por eso la metanoia. O sea, ¿cuál es el tema que nosotros nos enfrentamos cuando vamos hacia la penitencia o cuando empezamos el camino cuaresmal? El hecho de no tenerle miedo a la caída, porque eso lo vamos a escuchar siempre, lo escuchamos en el primer domingo de Cuaresma. Yo no debo de tener miedo a las tentaciones porque van a estar siempre. Miedo es a caer en la tentación, pero es todavía peor quedarme con el pánico de querer levantarme. Porque al final el impulso del Espíritu nos mueve a querer levantarnos y decir como el hijo pródigo, efectivamente la regué, maté a mi padre en vida.
pero hoy quiero regresar porque con Él estaba bien, a lo mejor primero por interés, pero después yo encuentro ese sentimiento de que estoy llamado por naturaleza, si tú quieres decirlo, al final, porque somos hechos imagen y semejanza de Dios, a ir a más. Entonces yo no me puedo quedar en ese aspecto, y la ceniza debe de quedar tatuada en el corazón para recordarnos que efectivamente siempre vamos a tener manchas en el camino, siempre vamos a tener dificultades, pero lo importante es levantarnos. Lo importante es seguir adelante, y cuando nosotros volteamos a ver a la cruz, recordar y levantar la mirada, como lo vamos a escuchar durante esta cuaresma, y ver que eso, que para los demás era signo de condenación, para nosotros es símbolo de alegría, para nosotros es símbolo de amor, alegría no en el sentido de cómo murió Jesucristo, porque luego se me van encima, ¿no? Sino un sentido de que no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, y es lo que dice, ustedes no la toman, yo se las doy. Y cuando vemos la cruz, eso es a lo que estamos llamados, a la grandeza de la perfección en el Señor. ¿Cómo llegar por ceniza? Hay que llegar con ese espíritu, con lo que mencionábamos, con esa férrea intención de que en esta cuaresma va a ser la mía. En esta cuaresma de 2024 voy a poder lograr ese plan que yo estoy buscando. No importa si tengo 41 años, no importa si tengo 70, no importa si tengo 60. Nunca es tarde o nunca es muy temprano para poder conocer a Dios y volver a convertirme para verlo de cara a Él. No importa en la situación en la que te encuentres, no importa la dificultad por la que estés atravesando. Hoy es ese día, bueno, y en particular el miércoles, vívelo con esa esperanza de que todo va a ser mejor, de que cuando yo vivo de cara a Dios, cuando yo tengo esa capacidad de vivir constantemente la metanoia y la conversión, es que puedo, lo que decía hace rato, querer amar más y de mejor forma y más intenso. Y eso es al final a lo que estamos llamados. O sea, la cuaresma, si tú le rascas desde lo más profundo, te está invitando a amar, pero recuerda que el amor duele, porque es tan grande que no lo podemos abarcar, y muchas veces por querer el bien del otro, y obviamente en primer lugar por querer mi bien, y no es por egoísmo, voy a encontrar esas cosas que sé que tengo que ir eliminando, que tengo que recurrir a la mortificación para poder quitarlas, y hay veces que duele. Odio las víboras, pero es un ejemplo padrísimo. Las víboras cuando crecen y migran de piel, tienen que pasar a través de las piedras para cambiar de piel. La cuaresma es eso. No porque seamos víboras, sino porque tenemos que pasar ese proceso de vencer al hombre viejo, de despojarnos de aquello que nos estorba para seguir creciendo, para seguir caminando hacia esa fe madura a la que todos estamos llamados. Todos estamos llamados a una fe madura. Si pensamos que nuestra fe ya es madura, mejor nos quedamos como estamos. Pero no creo, ¿verdad? No, y eso que es nuestra fe ya sea madura. No, pero eso es a través, o sea, esa es la capacidad que nos da la metanoia, de tener la sinceridad de siempre querer a más. Y lo que te decía hace rato, cuando yo conozco al Señor, quiero amarlo más, quiero amarlo mejor, quiero ver la forma en la cual lo puedo conocer más, porque quiero ser ese eterno enamorado para buscar todos los días la razón para amarlo más y mejor. Y para la cuaresma, Adolfo, ¿qué nos espera en el Evangelio durante la cuaresma? Vamos a vivir cosas preciosas, y lo que te decía, esta cuaresma tiene acentos proféticos. El primer domingo siempre vamos a escuchar, en la cuaresma siempre vamos a escuchar la parte de las tentaciones. Y aquí es ánimo, no tengamos miedo, siempre podremos salir adelante si nos agarramos a quien tenemos que agarrarnos. El segundo, la transfiguración, para vivir la transfiguración de nosotros mismos, porque hemos tenido una epifanía. Este es mi Hijo muy amado, entonces sabemos en quién creemos. Hemos visto sus maravillas, pero no podemos quedarnos ahí, sino tenemos que ir a anunciar esta buena nueva. En el tercero vamos a escuchar el ejemplo, más bien vamos a escuchar ese mensaje de lo que se iba a vivir, la pasión, muerte y resurrección. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, anunciando lo que iba a venir. En el cuarto vamos a escuchar algo muy bonito donde nos dice, Dios envió a su único Hijo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ahí es lo que ponía, lo que decía hace rato, de lo que cuando levantaron el bastón Moisés para poder curar a las serpientes, hoy esa cruz es símbolo de salvación. Cuando la volteamos a ver, cuando estamos de rodillas y vemos la cruz, nos recuerda que todo tiene sentido cuando contemplamos la cruz, todo lo que hagamos en nuestra vida. El sufrimiento, aquello que pudiera parecer sin sentido, en la cruz tiene un punto fundamental de la victoria. Todo pasa por algo, como diría mi papá, todo se acomoda. Sí. Y en el último domingo de Cuaresma vamos a escuchar en la semilla de trigo. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Lo que decía hace un momento, si yo no estoy dispuesto a morir a mí,
entonces no voy a poder contemplar o no voy a poder participar de la victoria final en nuestra Pascua personal. Entonces, ¿cómo vivir mejor esta Cuaresma? Otra vez ¿Cómo insisto, lo resumes? abrir el corazón al Señor. Al Señor. Él hace maravillas si nosotros tenemos ese corazón abierto y estamos dispuestos a amarlo como Él nos ama. ¿Te acuerdas que dije empezando el programa, la Iglesia nos pone 3 prácticas cuaresmales para que además de encontrarnos con el Señor, Con los demás. y conmigo mismo, ¿no? ¿Cuáles son? El ayuno para encontrarme a mí mismo. La oración para que una vez que me encontré conmigo mismo a través del ayuno me encuentre con Dios. Y una vez que ya encontré al Señor, puedo salir al otro con la limosna. Y no es lo que me sobre, sino es aquello que me cuesta que puedo compartir con los demás. Ayuno, oración Y limosna. Gracias, querido amigo. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Pues recuerden el reto que lanzamos y tener abierto el corazón. Nos quedamos entonces con esa tarea. Gracias, querido Adolfo, una vez más, y yo hago una pausa y volvemos con más noticias ahora de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos, queridos amigos, con más noticias ahora para darle a conocer. Pero antes, a ver, Marisa, ahora platícanos tú, porque yo ya hablé del miércoles de ceniza, ahora tú de la Cuaresma. De la Cuaresma, sí, claro que sí. ¿Qué es la Cuaresma? ¿En qué consiste la Cuaresma? El tiempo litúrgico de la Cuaresma es un tiempo que se presenta como especial para vivir la práctica de la penitencia, por lo que debe ser, para todos los creyentes en Cristo, un tiempo de auténtica conversión y de intenso conocimiento del misterio cristiano. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto, misterio que inspira este tiempo de silencio, de reflexión y de interiorización que es útil para revisar las actitudes y conductas, los dichos pronunciados y los hechos vividos. Tiempo de escucha de la palabra de Dios, de atención al plan de la vida que tiene diseñado para cada uno de nosotros, de búsqueda, de deseo, de ansia de Dios. Tiempo de desierto que empuja a la soledad, a la aridez, a donde no hay sustento, donde nada hay, pero donde el Creador espera a su criatura para un encuentro mutuo a través de un callado silencio en la soledad, pero en su cercana presencia. La Cuaresma es el tiempo de la conversión, de la metanoia, en griego, que expresa la realidad de un giro total que permite, a través de un cambio de mentalidad y de actitudes, llegar más allá de donde se está ahora para alcanzar la meta. Continuamos ahora con más noticias, ahora noticias de sucesos ocurridos en el continente americano y en México. Sea usted nuevamente bienvenido a la información. Ante la incertidumbre sobre el impacto de la política del recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente en la relación con México, los obispos de México llamaron a fortalecer una auténtica unidad nacional. En este contexto, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado señalando que las acciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos buscan presionar a nuestro país para lograr metas muy concretas en sus planes de gobierno. En sucesos ocurridos en Perú, le informamos que el arzobispo de Trujillo manifestó su dolor por las víctimas que causó el derrumbe de parte del techo de un centro comercial llamado Real Plaza, que dejó 6 fallecidos y 81 heridos. En el momento en que se vino abajo el techo del área de comidas del centro comercial, se encontraban cenando numerosas familias. Ante esta tragedia, el nuevo arzobispo de Trujillo, Monseñor Alfredo Vizcarra Mori, pidió antes de iniciar la misa con la que tomó posesión de la arquidiócesis que se dedicara un momento de oración por las víctimas. Por su parte, decenas de personas se acercaron al ingreso del centro comercial para colocar flores en recuerdo de las víctimas. El Obispado de San Rafael, Argentina, ofreció precisiones sobre la renuncia como obispo de Monseñor Carlos María Domínguez
aceptada por el Papa Francisco el pasado jueves 13 de febrero y atribuida en un primer momento a cuestiones de índole personal. El Obispado de San Rafael informó que realmente la renuncia del obispo Carlos María Domínguez se debió a denuncias de acciones indebidas, aclarando la explicación inicial de que se había debido a cuestiones de índole personal. En noticias de los Estados Unidos, le informo ahora que la Conferencia de Obispos Católicos del país demandó a la administración Trump por lo que considera una suspensión ilegal de fondos para programas de refugiados en el país. Al asumir el cargo en enero, el presidente Donald Trump emitió amplias órdenes ejecutivas que, entre otras medidas, ordenaban congelar fondos y subvenciones de asistencia extranjera con la intención de erradicar las iniciativas de izquierda en los programas financiados por el gobierno federal. Bueno, yo tengo que agregar a esta noticia, mire, es que se trata de una institución en Estados Unidos de la Iglesia que ayuda a migrantes y recibían un donativo por parte del gobierno. Ya se les había asegurado que recibirían el donativo para este año. En eso hubo cambio de presidente y lo que ya le dije, ¿no? El presidente Trump ordenó la cancelación de todos estos fondos y pues afectó a los obispos de Estados Unidos y a su labor con los migrantes. Por eso es que ahora solicitan pues que se les entregue ese fondo. Una nueva serie que narra la historia del rey David, uno de los monarcas más conocidos de Israel, se estrenó en Prime Video el 27 de febrero. La casa de David muestra su ascenso desde que era un joven pastor hasta convertirse en rey, después de que el rey Saúl cayese víctima de su propio orgullo y el profeta Samuel se viera obligado a ungir a un nuevo monarca. La nueva serie de drama histórico fue creada por John Erwin, producido por su estudio independiente. En noticias procedentes de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, le informo que la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez promulgó un decreto de excomunión automática para quien resulte responsable del ataque a una iglesia en la que se realizaron actos de vandalismo y profanación, manipulando el sagrario y sustrayendo el manifestador y la hostia consagrada. En un comunicado firmado por el vicario general, el padre José Luis Espinosa Hernández, se informó que el pasado 13 de febrero, personas aún sin identificar ingresaron a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, perteneciente a la parroquia de San Esteban Mártir en Suchiapa. La diócesis de Norwich, en el estado de Connecticut, Estados Unidos, ha anunciado un acuerdo para las víctimas del abuso sexual de algunos miembros del clero, parte del proceso de bancarrota en curso que la diócesis inició hace varios años. En una declaración conjunta, la diócesis, junto con un comité de víctimas de abuso y la Catholic Mutual Relief Society of America, dijeron que habían llegado a un acuerdo sobre un fondo de compensación de 31 millones, que permitirá una recuperación significativa para los sobrevivientes de abuso sexual y para que la diócesis salga de la bancarrota y continúe su misión. En información de Argentina, le damos a conocer ahora que desde que el Papa Francisco fue ingresado al Hospital Agostino Gemelli para tratar una bronquitis y durante los días posteriores en que su cuadro se tornó más complejo, las muestras de afecto, cercanía y oración se multiplicaron en todo el mundo. En toda Argentina compartieron sus iniciativas de oración, la celebración de misas y vigilias para pedirle al Señor una pronta recuperación del Santo Padre, que por estos días recibe tratamiento ante un cuadro de neumonía bilateral y de bronquitis asmática. Miles de ecuatorianos recorrieron el 22 de febrero el centro de Guayaquil para rechazar el fallo de niñez trans de la Corte Constitucional,
que obliga al Ministerio de Educación a desarrollar un protocolo de acompañamiento para niños que deseen cambiar su género. Se trata de la sentencia del 8 de enero de 2025 que se refiere al caso de un menor quien, según su familia, se encontraba en un proceso de transición de género, por lo que exigían a la escuela donde estudiaba que se le tratara como una niña. Sin embargo, este pedido fue rechazado por la escuela, por lo que los padres decidieron presentar una denuncia que culminó con el fallo de la Corte Constitucional. En más noticias de México, la imagen del niño cautivo se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes han sufrido la privación de su libertad o que luchan contra adicciones. Esta imagen es venerada en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Esta imagen perteneció originalmente al español Francisco Sandoval de Zapata, quien en 1622 fue nombrado racionero del recinto. Aunque en sus orígenes era conocida como la imagen del Niño Dios, al llegar a México comenzó a ser conocida como el niño cautivo. Para reforzar este simbolismo se le agregaron unas esposas de aquel tiempo de mano, fabricadas especialmente a su medida en plata. En los últimos días, diversos líderes políticos de América Latina han publicado mensajes de aliento al Papa Francisco, expresando sus deseos de que el líder de la Iglesia Católica experimente una pronta recuperación. Así lo hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través de la red social X. El mensaje de Sheinbaum se suma al del mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien escribió en X: "El mundo está en oración por la recuperación de nuestro querido amigo, el Papa Francisco". Y hasta aquí todas las noticias de esta semana. Usted ha quedado ya muy bien informado. Y ahora pues todo el escandalazo, ¿no? Por el Epstein, pedófilo, qué horror, y su isla y tanta gente ahí que ya se presentaron todos estos nombres. Así que la próxima semana tendremos más noticias de terremoto. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que el nuevo libro de un servidor que se llama Las Reliquias de Jesucristo ya está disponible. Lo encuentra en la Casa de San José, también en librerías Verbum o también puede ser virtual en Amazon. Marisa, nos vamos. Hemos tenido el gusto de acompañarle a usted que nos escucha. En la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Oremos por la salud del Papa. Yo le deseo que tenga buen fin de semana y que Dios le guarde. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.